Hola, mi nombre es David y les doy la bienvenida a nuestro maravilloso turno de álgebra lineal. En la clase de hoy lo que nosotros vamos a ver es cómo construir la matriz de Jordan, que es semejante a una matriz dada o una matriz con la que tengamos que trabajar. Y también vamos a ver cómo construir la base asociada a esa matriz de Jordan. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Vale, este es el problema que se nos plantea. Dice así: determina la matriz de Jordan que es semejante a la matriz a la matriz que nos presenta el problema. Además, nos piden que construyamos una matriz P inversible tal que A pueda expresarse como P multiplicado por la matriz de Jordan por P inversa. Entonces, este proceso puede resultar un poco largo, un poco, vaya, que hay que tener en cuenta muchos detalles, pero vamos paso por paso. Entonces, antes de comenzar a organizar nuestra matriz, lo que nosotros vamos a hacer, lo primero que nosotros vamos a hacer es construir un endomorfismo. Entonces, sea F un endomorfismo que va del espacio vectorial K3 al propio K3. ¿Por qué? Porque es un endomorfismo. Y este endomorfismo va a ser de tal forma que la matriz asociada al endomorfismo en la base canónica del espacio K3, aquí estoy denotando a los E sub I como la base canónica del espacio K3, tal que la matriz asociada a ese endomorfismo en la base canónica va a ser igual a nuestra matriz A. Nosotros podemos hacer esa construcción. Ahora, un par de observaciones. Primero, fíjense que aquí nosotros estamos trabajando con K3, es decir, el endomorfismo está definido en K3 porque nuestra matriz es de orden 3, es de tamaño 3×3, tiene 3 filas, 3 columnas. Si nosotros estuviéramos trabajando con una matriz de tamaño 4, de orden 4, entonces tenemos que trabajar con un endomorfismo de K4. Si tenemos una matriz de orden 5, pues entonces nuestro endomorfismo tendría que ser en K5, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda observación es la siguiente. ¿Qué significaba esto de acá? ¿Qué significaba esa ecuación? Es decir, por definición, ¿qué significaba que una matriz era la asociada a un endomorfismo en una base específica? En este caso, la base que nosotros escogimos, que nosotros estamos planteando, la base canónica. Pero, ¿qué nosotros podemos hacer con eso? ¿Qué utilidad tiene decir esto? Muy sencillo. Esto lo que a mí me garantiza es que para cualquier vector v del espacio K3, esto es, para todo v que pertenece al espacio vectorial K3, que recordemos, vaya un pequeño paréntesis, que K3 es el espacio vectorial de todos los vectores filas de 3 componentes, se cumple la siguiente ecuación, que es, ojo con esta ecuación, que es muy importante. La matriz A, ojo, la matriz A multiplicada por el vector coordenadas de v en la base canónica respecto a la base canónica me va a dar como resultado, esa multiplicación va a ser igual a las coordenadas de la imagen de v por el endomorfismo que nosotros estamos construyendo en la base canónica igual. Y esto se cumple para todos los vectores del espacio, para todos los vectores v que pertenecen a K3. Ahora, esta ecuación es sumamente importante porque nos va a ayudar durante todo el proceso de jordanización. Es decir, durante todo el proceso nosotros podríamos estar justificando una y otra vez todo lo que estamos haciendo. Pero sencillamente construyendo este endomorfismo
simplemente haciendo este preámbulo, por así decirlo, ya nos quitamos todo ese trabajo de justificar de encima. Y además ya veremos un poquito más adelante que esta ecuación de acá, esta que estoy señalando ahora, nos va a ser muy útil también en la construcción de la base que es asociada a la matriz de Jordan. Que de hecho, nosotros podemos simplificar esa ecuación aún más todavía. ¿De qué forma? Como nosotros estamos trabajando con, ahí está, como nosotros estamos trabajando con la base canónica, como los E sub i denotan la base canónica, como los E sub i denotan la base canónica, entonces se cumple que, no, mejor lo voy a hacer así. Eso implica que el vector de coordenadas de v en la base canónica va a ser igual al propio vector v. Es una propiedad buenísima en los espacios no solo de K3, sino Kn en general. Si nosotros estamos considerando específicamente la base canónica, nosotros podemos asegurar de que el vector coordenadas de v, de un vector v, en la base canónica va a coincidir con el propio vector v. Y lo mismo ocurre para las imágenes, es decir, que las coordenadas de f en v en la base canónica van a coincidir, van a ser igual a la propia imagen, a f en v. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer inmediatamente? Pues sustituyendo estas dos señoras de acá, aquí arriba, tenemos una ecuación mucho más simple, mucho más simplificada, que es la siguiente. Pues, uy, perdón, la ecuación la voy a dejar por acá. Y es que A multiplicado por un vector v, fíjense, por cualquier vector v de K3, me va a dar como resultado a f en v. Y nosotros simplemente diciendo que A es la matriz asociada a nuestro endomorfismo, ya tenemos una forma de calcular las imágenes de nuestros vectores, sin ni siquiera haber dicho cuál es la expresión de f. Simplemente diciendo, mira, A va a ser la matriz asociada a mi endomorfismo. Y eso nos da pie a poder calcular la imagen de cualquier vector. Vuelvo y repito, puede que usted diga, bueno, pero ¿y esto de qué me sirve? ¿Para qué estamos diciendo todo eso? Vamos paso por paso. Esa ecuación de ahí que acabamos de escribir, van a ver que va a resultar súper útil, sumamente importante en la construcción de la base. Y también nos evita justificar constantemente todos los pasos en la organización de una matriz. Pero bueno, ahora sí, vayamos al plato fuerte del asunto, que es la organización de la matriz. La organización de una matriz es un proceso que puede dividirse en tres etapas. La primera etapa consiste en encontrar los valores propios y determinar si la matriz es diagonalizable o no. Entonces, ¿qué ocurre si la matriz es diagonalizable? Pues en ese caso, perfecto. Terminamos todo el procedimiento porque a partir de los valores propios se puede construir la matriz de Jordan. Y ya, no haría falta hacer nada más. Ese sería el caso ideal, en encontrar los valores propios y determinar si que la matriz es diagonalizable. En caso de que lo sea, para de contar, se acabó el proceso y Jordan se puede construir directamente a partir de los valores propios. Pero de no ser el caso, si la matriz no fuera diagonalizable, entonces tendríamos que pasar a la etapa número 2. Ajá, ahí está. Si la matriz no fuera diagonalizable,
no diagonalizable, pues entonces tendríamos que pasar, como dije, a la etapa número 2. En esta etapa nosotros tenemos que calcular o encontrar los divisores elementales y los factores invariantes asociados a la matriz A. Y una vez que nosotros tengamos calculado esos dos elementos, es decir, tanto los divisores elementales como los factores invariantes, entonces finalmente podemos pasar a la etapa número 3, que es construir la matriz de Jordan. Vuelvo y repito. En la etapa 1 calculamos los valores propios y vemos si la matriz es diagonalizable. Si no es diagonalizable, pasamos a la etapa número 2, que es calcular los divisores elementales y los factores invariantes. Y con eso ya en nuestra mano, ya con eso de nuestro lado, entonces finalmente podemos construir la matriz de Jordan. Entonces, vamos etapa por etapa a ver cómo podemos realizar todos los pasos para jordanizar nuestra matriz. Vale, ¿cómo nosotros podemos hallar los valores propios de una matriz? Muy sencillo. Los valores propios se sacan de un determinante o se obtienen de un determinante que nosotros denominamos polinomio característico. Y bueno, ¿cómo es que nosotros definimos el polinomio característico? A partir, por ejemplo, de nuestra matriz A. Muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es restarle a toda la diagonal una variable que yo voy a escoger en este caso menos lambda. A ver. Vale. Ahí está. Menos lambda y menos lambda. Tan sencillo como eso. A mi matriz, a la matriz con la que yo estoy trabajando, para conseguir su polinomio característico, lo único que yo tengo que hacer es restarle menos lambda o menos x o menos y, la variable que ustedes escojan, a toda la diagonal de esa matriz. Y bueno, el determinante que se me forma acá, el resultado de ese determinante precisamente es el polinomio característico. Y las raíces de ese polinomio serán los valores propios. Este polinomio, este determinante ya yo tengo de antemano, que da como resultado menos lambda cuadrado multiplicado por lambda más 3. Ahí está. Entonces, una vez que nosotros llegamos a este resultado, o llegamos, por ejemplo, calculamos el determinante, ya por el método de los menores, aplicando transformaciones elementales, etc. Y llegamos a ese resultado, al polinomio ya con sus raíces y todo. Aquí yo tengo dos raíces. Lambda igual a 0 y lambda igual a menos 3. Pues bien, esas dos raíces, que son las del polinomio característico, son los valores propios de la matriz. Es lo que se definen como los valores propios asociados a nuestra matriz. Algo muy importante a tener en cuenta para el proceso de diagonalización o para determinar si nuestra matriz es diagonalizable o no, es apuntar la multiplicidad de cada valor propio. Observen que nuestro polinomio característico, este señorito de acá, la raíz lambda igual a 0, el valor propio lambda igual a 0 es de multiplicidad 2. ¿Por qué? Porque lambda aparece elevado al cuadrado. Entonces por eso es que la multiplicidad de lambda igual a 0 no es otra que 2. Multiplicidad 2. Ahí está. Y bueno, la otra es más evidente aún. La multiplicidad de lambda igual a menos 3 del otro valor propio es de multiplicidad 1. ¿Por qué? Porque en el polinomio característico observen que el factor lambda más 3 no está elevado a ningún número. Es simplemente lambda más 3. Por lo tanto, la multiplicidad de ese valor propio es 1. Lo voy a apuntar por acá. Multiplicidad 1. ¿Y por qué son importantes las multiplicidades? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta este dato? Pues precisamente la multiplicidad de cada valor propio nos va a decir a nosotros
si nuestra matriz A, nuestra estimada matriz A, es diagonalizable o no. Vamos allá. Nosotros, para saber si nuestra matriz es diagonalizable o no, necesitamos de dos cosas. La primera, de la multiplicidad de los valores propios, que ya los tenemos del paso anterior. Y también necesitamos saber la dimensión de los subespacios propios. Recordemos que los subespacios propios, que estoy denotando por acá, a ver, exactamente, no, vale, ahí está. Recordemos que los subespacios propios son aquellos subespacios que contienen a todos los vectores del espacio que están asociados a cada valor propio. Es decir, E0 es el subespacio que contiene a todos los vectores que están asociados a lambda 0, que es el primer valor propio, y E-3 es el segundo subespacio propio, es el subespacio que contiene a todos los vectores asociados a lambda-3, que es el segundo valor propio. Entonces, con esos dos elementos ya nosotros podemos saber si la matriz es diagonalizable o no. ¿De qué forma? Muy sencillo. La matriz A es diagonalizable me cogí un poquito, no importa, es diagonalizable si y solo si la dimensión de cada subespacio propio, de todos los subespacios propios, coincide ¿con quién? Con la multiplicidad de su valor propio. Vuelvo y repito, una matriz A nosotros sabemos que es diagonalizable si y solo si cumple un criterio muy importante, que la dimensión de cada subespacio coincida con la multiplicidad de su valor propio. En este caso, entonces, lo que nosotros tenemos que verificar es que la dimensión de E0 coincide con la multiplicidad de lambda 0, que es 2, y que la dimensión de E-3 coincide con la multiplicidad de lambda-3, que es 1. Entonces, ¿cómo nosotros podemos... la cuestión aquí es la siguiente. ¿Cómo entonces ya tenemos la multiplicidad de cada valor propio? Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos construir cada subespacio propio? ¿Cómo podemos hallar su dimensión? Muy sencillo. Tampoco es algo que requiera muchos pasos extra. Es simplemente calcular dos sistemas de ecuaciones lineales. Dichos sistemas, que ya los tengo aquí de antemano, se construyen de la siguiente forma. Supongamos que yo quiero hallar la dimensión del espacio E0, que es el primer subespacio propio. Yo lo único que tengo que hacer para hallar la dimensión de ese subespacio es tomar a nuestra matriz A, que fíjense que aquí está denotada, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer es tomar a nuestra matriz A, que está contenida en un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, y restarle, como hicimos anteriormente, toda la diagonal menos el valor propio que yo estoy considerando. Es decir, si yo estoy considerando el valor propio 0 del subespacio propio, entonces aquí sería, bueno, no es así, es menos 0 y menos 0. Y ya está. Obtuve un sistema de ecuaciones lineales que al resolverlo me va a dar la dimensión de mi subespacio propio. Como estamos considerando el valor propio 0, pues la matriz no cambia. El sistema de ecuaciones lineales no cambia, simplemente se mantiene como... Oh, lo eliminé todo, bueno, no importa. A ver... Ahí está. Simplemente como el valor propio que estamos considerando es lambda igual a 0, pues la matriz no cambia. Es un sistema de ecuaciones lineales homogéneos que se mantiene tal cual.
Este sistema, cuando nosotros le aplicamos el método de Gauss, cuando nosotros lo resolvemos, nos queda algo así, un sistema más simplificado. Ahora, ¿qué nosotros hacemos a partir de este punto? Ok, tengo mi sistema de ecuaciones lineales, el profe me dijo que le restara a toda la diagonal el valor propio y apliqué el método de Gauss para resolverlo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Muy sencillo. Yo digo, vale, de la segunda ecuación, bueno, de la primera ecuación, vamos por partes, yo tengo que x menos z es igual a 0. Recordemos que estamos trabajando con un sistema de ecuaciones lineales, por lo tanto, nosotros tenemos variables, que en este caso yo voy a utilizar x, y, z. Y de la segunda ecuación yo puedo sacar que 2y es igual a 0. Simplificando, eso implica que y igual a 0 y esto implica que x igual a z. Entonces, ¿cuál es la solución de este sistema de ecuaciones lineales? Muy sencillo, la solución sería x punto y coma 0 porque la y es 0 y punto y coma x. ¿Por qué? Porque x, o sea, z es igual a x según el sistema de ecuaciones lineales. Donde x es un número cualquiera que pertenece acá. Y ustedes dicen, bueno, ya tenemos el conjunto de solución, pero ¿esto de qué nos sirve? Yo lo que necesito es la dimensión de mi subespacio propio. Vamos allá. Si nosotros sacamos a x de ese vector, entonces nos queda de que el conjunto de solución no es más que todos los múltiplos del vector 1, 0, 1. Y voilà, precisamente, yo digo que mi subespacio propio no es más que el subespacio generado. ¿Por qué? Por 1, 0, 1. Y se acabó. De esa forma, resolviendo el sistema de ecuaciones lineales, nosotros sabemos ya exactamente quién es el subespacio propio. Y no solo eso, como ya sabemos que tiene un solo generador, pues entonces la dimensión del subespacio propio 0 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque su base, su generador, es de un solo elemento, que es el vector 1, 0, 1. Dicho esto, ya, perfecto, terminé con ese valor propio, me falta el segundo, que es lambda igual a menos 3. ¿Qué vamos a hacer con ese valor propio? Exactamente lo mismo que hicimos con el primero. ¿Cómo nosotros podemos obtener el sistema de ecuaciones lineales que necesito resolver para hallar la dimensión del subespacio propio menos 3? Como dije al principio, nosotros tenemos que restarle a toda la diagonal el valor propio. Aquí sería menos 3, mucho cuidado con eso, porque aquí alguien hubiera dicho, bueno, es 1 menos 3, menos 2 menos 3 y menos 1 menos 3. No, yo tengo que restar el valor propio completo a la diagonal. No es que un signo de más o un signo de menos, no, es el valor propio completo. Si el valor propio es lambda igual a menos 3, entonces 1 menos el valor propio, que es menos 3. Aquí sería menos 2 menos el valor propio. Y aquí sería menos 1 menos el valor propio. Bueno, ya con esto tenemos a x, tenemos a y y tenemos a z. Entonces, ¿cómo construimos el conjunto de solución? Lo mismo que en el primer caso. Nosotros decimos que el conjunto de solución va a ser igual a todos los vectores de la forma un cuarto de z, punto y coma, y, que es menos 3 cuartos de z, punto y coma z.
donde z es un vector que pertenece acá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con el espacio vectorial de K3, cuyo cuerpo de escalares es K. Aquí este terminaría siendo menos 3 cuartos, punto y coma, 1, punto y coma z, que pertenece acá. Entonces, teniendo esto, ¿quién es entonces el subespacio propio asociado a lambda menos 3? Muy sencillo, ya lo tenemos presente. E menos 3 no es otro que el subespacio generado por un cuarto, punto y coma, menos 3 cuartos, punto y coma, 1. Y ya está. De esta forma, ya no solo tenemos a los dos subespacios propios y a la dimensión de cada uno. ¿Por qué? Porque, al igual que E0, la E3 tiene, perdón, E-3 está siendo generado por un solo vector. Por lo tanto, la dimensión de E-3 es 1. Ahí está. Entonces, la pregunta del millón. Bueno, ya acabamos de analizar los subespacios propios, ya tengo la dimensión de cada uno. La matriz A es diagonalizable. Vamos a inspeccionar. La dimensión de 0, es 1. Y nosotros teníamos antes que la multiplicidad del valor propio 0 era 2. ¿Esos dos números coinciden? ¿Esos dos valores coinciden? No, no coinciden. Por lo tanto, según este criterio, señor criterio de aquí arriba, nosotros podemos concluir que la matriz no es diagonalizable. ¿Por qué? Porque yo necesito que la dimensión de cada subespacio propio coincida con la multiplicidad de su valor propio. Yo tengo que la multiplicidad de 0 como valor propio es 2 y la dimensión de su subespacio propio es 1. Esos dos valores no coinciden, por lo tanto la matriz no es diagonalizable. Y tenemos que pasar a la etapa número 2. El objetivo de la etapa 2 es encontrar tanto los divisores elementales como los factores invariantes. Pero hay una buena noticia, y es que los factores invariantes salen directamente de los divisores elementales. Entonces, si ya tenemos los divisores, prácticamente terminamos con esta etapa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar los divisores elementales? Muy sencillo. Nuestra matriz es una matriz de orden 3, es decir, de tamaño 3×3, lo que quiere decir que tiene en total 3 divisores elementales. El primer divisor elemental se halla analizando cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, este es un elemento, este es otro, este es otro, este es otro de aquí, este y este. Si se fijan bien, los elementos de la diagonal, que son estos de acá, son polinomios. Son polinomios de grado 1. Y entonces, entre ellos se podría sacar un factor común. Ah, pero ellos no son los únicos elementos de la matriz. También tenemos, por ejemplo, a esta señora de acá, que es una constante numérica. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor de todos esos elementos si los vemos como polinomios? Solo hay una posibilidad. El máximo común divisor entre un polinomio, digamos este de acá, y una constante numérica, que es esta de acá, el máximo común divisor entre ellos dos es 1. Por lo que de 1, el primer divisor elemental sale bastante directo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque de 1, por definición, es el máximo común divisor entre todos los elementos de la matriz. Y como en mi matriz yo tengo constantes numéricas,
pues eso ya me quitan todo el trabajo de encima. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor entre polinomios y constantes numéricas va a ser 1. El segundo divisor elemental sí ya es un poco más interesante. ¿Por qué? Porque el segundo divisor elemental se halla hallando el máximo común divisor entre todos los menores de orden 2 que están contenidos dentro de mi matriz. Ya yo aquí en pantalla les tengo todos los menores de orden 2 que tenemos que tener en cuenta. Recuerden, por ejemplo, que si quieren obtener este menor de acá, el primero, lo único que tienen que hacer es posicionarse en el primer elemento de la matriz y cancelar toda la columna y toda la fila. De esa forma. Así es como se van obteniendo los menores de una matriz, cancelando filas y columnas. Observen que para obtener el segundo menor, que es este de acá, yo lo que tengo que hacer es posicionarme encima de este elemento y cancelar columna y fila. Y se obtiene otro menor más de orden 2. Y así con el resto de los elementos de la matriz, obteniendo en total obteniendo un total de 9 menores, uno por cada elemento. Entonces, aquí este paso yo creo que a mi consideración es el que menos cómodo es de todo el proceso de organización. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tendríamos que entonces proceder a calcular cada uno de los menores, cuyo resultado va a ser un polinomio. Por ejemplo, el resultado de este menor no es otro que 2 más lambda al cuadrado menos 2. El resultado del segundo menor vendría siendo 2 más lambda menos 2. El resultado del tercero sería menos 2. Sería menos 2 menos 2 que multiplica a menos 2 menos lambda. Y así con el resto de menores. Y una vez que yo tenga todos los menores, todos los resultados que van a ser polinomios, entonces tendríamos que hallar el máximo común divisor de todos esos polinomios. Pero hay una pequeña sorpresa, hay una muy buena noticia, hay un pequeño truco. Y es, ¿recuerdan lo que ocurrió con el divisor, el primer divisor elemental? El máximo común divisor entre polinomios y constantes numéricas es 1. Por lo que si uno de estos menores que nosotros estamos viendo acá resulta ser una constante numérica, pues me quité todo el peso de encima, me quité todo ese trabajo algebraico de encima. ¿Por qué? Porque solo hay una posibilidad para el máximo común divisor entre un polinomio y una constante numérica, que es 1. Y precisamente el próximo menor nos va a dar esa buena noticia. ¿Por qué? Porque da como resultado 0 por menos 2 menos lambda es 0, menos 2, que es 2. Ya ese menor me evita tener que calcular incluso el resto de menores. Ya el resto de menores no me interesa. Yo obtuve que uno de esos menores fue una constante numérica. Por lo tanto, vuelvo y repito, ¿cuál era el máximo común divisor entre un polinomio y una constante numérica? 1. Conclusión. D2, que lo voy a poner por aquí arriba, D2 de lambda va a ser igual a 1. El tercer divisor elemental realmente es un trabajo un poco más ya rutinario. ¿Por qué? Porque al igual que los otros dos divisores, este divisor se basa en los determinantes de orden 3. Fíjense cuál es el patrón. El primer divisor se basaba en cada uno de los elementos de la matriz, los determinantes de orden 1. El segundo divisor se basaba en los determinantes de orden 2, en los menores de orden 2. Y entonces el último divisor, por sucesión,
debe basarse en los determinantes de orden 3. Sin embargo, en nuestra matriz solo hay un determinante de orden 3, que no es otro más que el polinomio característico. Vuelvo y repito, el único determinante de orden 3 contenido dentro de nuestra matriz inicial A es la propia matriz, que ya nosotros la calculamos al inicio para para calcular los valores propios, ver si era diagonalizable, etc. Esa matriz, recordemos que daba como resultado menos lambda cuadrado, lambda más 3. Por lo tanto, D3 no es otro que el polinomio característico. Ahora, sí quiero que se fijen en algo, y es que en D3 yo no incluí el signo menos, de hecho lo voy a señalar bien, yo no incluí este signo menos. Fíjense que aquí yo no lo estoy incluyendo. ¿Por qué ocurre eso? Porque recordemos que los máximo común divisor o los polinomios que se consideran máximo común divisor son mónicos. Es una condición para que sean máximo común divisor. Ese polinomio, el de polinomio característico, que este de acá, no es mónico. ¿Por qué? Porque tiene a un signo de menos multiplicado a su mayor exponente. Si nosotros expandimos todo el polinomio, vemos que nos queda un menos 1 de lambda al cubo. Por lo tanto, cuando yo lo voy a utilizar como divisor elemental, fíjense cuál es la onda. Pasa de ser polinomio característico a divisor elemental. Entonces no puede estar incluyendo ese signo menos adelante. Lo mismo hubiera ocurrido, por ejemplo, solo un pequeño ejemplo, no sé. Digamos que, por ejemplo, el polinomio me dio menos 3 de lambda cubo más 1. No sé, digamos, por ejemplo, que me ha dado eso. ¿Quién hubiera sido mi divisor elemental? En ese caso hubiera sido de 3 de lambda hubiera sido igual a lambda 3 menos 1/3. ¿Por qué? Porque los divisores elementales, como son máximo común divisor, estos deben ser mónicos. Pues bien, ya tenemos a los divisores elementales. Ya entonces finalmente podemos calcular los factores invariantes. Los factores invariantes se calculan, como dije antes, a partir de los divisores elementales siguiendo esta fórmula de acá. El primer divisor elemental va a ser igual al primer factor invariante. El segundo divisor va a ser igual al primer factor invariante por el segundo. Y el tercer divisor elemental va a ser igual a E1 por E2 por E3. Si hubiéramos tenido que calcular un divisor elemental de 4, ¿quién hubiera sido de 4? Pues E1 por E2 por E3 por E4. Recordemos que E1 nos dio 1. Por lo tanto, el primer factor invariante va a ser igual precisamente a 1 también. Sustituyendo ahora a estos dos señores, sustituyendo el primer factor invariante y D2, que recordemos que era 1, entonces nos queda que el segundo factor invariante también va a ser igual a 1. Hasta ahora, todo easy. Y volvemos a repetir el proceso, sustituyendo tanto E1 como E2 en esta ecuación de acá. Voy a tirarlo por acá, exacto. Sustituyendo tanto E1 como E2 en la última ecuación, pues obtenemos como resultado a E3. ¿Por qué? Porque también tenemos a D3, que no es otro que el polinomio característico. Entonces, ya tenemos los factores invariantes. Ya con esto hemos terminado todo el proceso algebraico para hallar la matriz de Jordan.
ya con los factores invariantes de nuestro lado, podemos finalmente construir la matriz de Jordan asociada a nuestra matriz inicial. Vale, ¿qué es lo que a nosotros nos va a interesar de los factores invariantes? ¿Cómo es que se utilizan los factores invariantes para construir la matriz de Jordan? Aparentemente aquí, bueno, veo que tengo mis valores propios, quizás yo veo que tengo E1 lambda es igual a 1. ¿Qué yo hago con mis factores invariantes para construir la matriz de Jordan? Pues, muy sencillo. Yo lo que necesito extraer de mis factores invariantes son todos los términos de la forma lambda menos a la sub k. Todos los términos que yo vea en los factores invariantes que sean de esa forma son los que yo voy a extraer para construir la matriz de Jordan. Por lo pronto vemos que en E1 no hay ningún término de esa forma, por lo tanto no me sirve de mucho. Y lo mismo pasa con E2. En E2 no hay ningún término que sea de esa forma, de lambda menos a la k, por lo tanto tampoco me sirve. En E3 ya la cosa cambia. En E3 tengo dos términos que cumplen con esta forma de acá. Con esa forma de ahí. Si se fijan bien, E3 yo puedo reescribirlo de esta forma. Lambda menos 0 al cuadrado y lambda más 3. Fíjense que ahí ya tengo dos términos, no solo uno, sino que tengo dos términos que se asemejan a los que yo estoy buscando. Entonces, muy bien, parece que E3 tiene los términos que yo necesito. ¿Cómo yo voy a utilizar esos términos para construir la matriz de Jordan? Vamos término a término. El primer término es de la forma lambda menos 0 al cuadrado. Entonces, ese término lo que me dice a mí es que me va a garantizar una celda de Jordan de la siguiente forma. Yo digo, muy bien, atención a lo que yo voy a hacer con este término. Es 0 y 0 y 1 aquí encima. Eso es una celda de Jordan. Ahora, ¿cómo es que yo construí esa celda de Jordan? Ese término, ¿de qué grado es? Es de grado 2, ¿verdad? Pues bien, eso lo que me dice a mí es que yo voy a tener que repetir al 0, porque es el valor que aparece en ese término, voy a tener que repetirlo dos veces. Y encima de la diagonal yo lo voy a añadir ¿con qué valor? Con 1. Así es como se construye una celda de Jordan. Yo cojo mi término, digo, vale, aparece elevado al cuadrado. Por lo tanto, necesito repetir dos veces el valor que aparece en el término, este valor de aquí. Voy a repetirlo dos veces en la diagonal. Y encima de la diagonal voy a agregarles simplemente un 1. Un pequeño ejemplo. Supongamos que... no, eso no se ve. Voy a seguir utilizando el azul. Supongamos que me hubiera dado algo de este estilo, ¿no? Lambda menos 2 al cubo. Digamos, por ejemplo, en otro ejemplo que me haya dado ese término. ¿Cómo se construye la celda de Jordan asociada a ese término? Muy sencillo. Si está elevado a la 3, entonces tengo que repetir a 2, al valor 2, 3 veces. 1, 2 y 3. Y encima de toda la diagonal, yo lo voy a añadir 1 y 1. Ahí está. Y eso vendría siendo una celda de Jordan. Vuelvo y repito. A mí lo que me interesan de los términos y de su forma es poder construir celdas de Jordan. ¿Cómo se construyen las celdas de Jordan? Yo veo. Está elevado a esta potencia. Vale, tengo que repetir en la diagonal tantas veces como indique la potencia. Y encima de la diagonal, de cada elemento de la diagonal, agregarles un 1. Entonces, vamos al segundo término, que es lambda más 3.
Si es lambda más 3, entonces fíjense que aquí arriba, vuelvo y repito, fíjense que aquí arriba me dice que tiene que ser de la forma lambda menos a. Es decir, yo tendría que reescribir esto como lambda menos 3 para que tenga esa forma. Y entonces, pero profe, aquí ese término no está elevado a ninguna potencia. ¿Qué hago entonces con mi celda de Jordan? Muy sencillo. Si solo el término tiene una sola potencia, es decir, de potencia 1, solo tienen que repetirlo una vez. Es decir, simplemente como la celda de Jordan, la celda de Jordan es de esta forma, se acabó. Esa es la celda de Jordan. ¿Por qué? Porque yo solo tuve que repetir mi término, repetir entre comillas mi término una sola vez. No hay ningún otro elemento en la diagonal, por lo tanto, no necesito ponerle un 1 encima. Muy bien, todo esto está perfecto, todo esto es maravilloso, pero ¿cómo es que se construye la matriz de Jordan? Si ya tenemos a toda nuestra celda de Jordan, pues la matriz de Jordan vendría siendo esta de acá. ¿Quién es la primera celda de Jordan? 0, 0 y 1. Esta es la primera celda de Jordan. ¿Y quién es la segunda celda de Jordan? Menos 3. Y con esto, señoras y señores, es como se construye, es como nosotros obtenemos la matriz de Jordan asociada a nuestra matriz inicial. Simplemente tomando las celdas de Jordan y colocándolas en forma diagonal. Que estas esquinas se vayan tocando en forma diagonal. Si hubiéramos tenido otra celda de Jordan, entonces la hubiéramos tenido que ubicar por esta parte. Y si hubiéramos tenido una celda más, entonces la tuviéramos que haber ubicado por esta parte de aquí. Como no es el caso, pues la matriz de Jordan quedaría de esta forma. Profe, pero mi matriz de Jordan veo que faltan elementos. ¿Qué yo hago con esos espacios en blanco? Muy sencillo. Con esos espacios en blanco, simplemente usted tiene que venir aquí y decir esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto de aquí también es 0. Y Jordan entonces sería 0, 0, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, menos 3. Y de esta forma, finalmente, por fin, ya tenemos a nuestra matriz de Jordan. De esta forma, este es el algoritmo que se emplea para, vuelvo y repito, vamos a recapitular. Desde una matriz A inicial cuadrada de orden 3, obtenemos su matriz de Jordan asociada pasando por 3 etapas. Calculando los valores propios, viendo si la matriz es diagonalizable. Segundo, calculando los divisores elementales y por ende ya con los divisores elementales obteniendo los factores invariantes. De los factores invariantes sacando los términos de la forma lambda menos a la k y con eso construir las celdas de Jordan. Y finalmente con las celdas de Jordan es que nosotros podemos construir la matriz de Jordan.